Muchas gracias. Muy buenas tardes, ministros, colaboradores, obreros en la obra de Cristo. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir los momentos de compañerismo alrededor del programa divino correspondiente a este tiempo final, para lo cual quiero leer en San Lucas capítulo 9, dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros: Elías ha resucitado, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. Eso es lo que ellos darían a conocer. Les envió a dar a conocer el reino de Dios, a predicar el reino de Dios. Encontramos, por ejemplo, en San Mateo, donde nos habla en el capítulo 10 de cuando Jesús los envió. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y luego, menciona los nombres de los apóstoles, y luego en el verso 5 les dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado,
se ha acercado. Cristo envía, antes de ir al monte de la transfiguración, antes de ser adoptado, envía a sus discípulos para anunciar que el reino de Dios se ha acercado. San Mateo dice el reino de los cielos y San Lucas dice el reino de Dios, pero ahí no hay problema. Y luego de este ministerio de los apóstoles, de esta labor de los apóstoles y de Jesús, y luego Jesús fue al monte de la transfiguración en el capítulo 17 de San Mateo, y fue allí adoptado. Ahora podemos ver que Jesús dijo a sus discípulos que fueran y dieran a conocer que el reino de Dios se había acercado. Y cuando Jesús está entre la gente, le preguntan cuándo debe ir el reino de Dios, les dice: el reino de Dios entre vosotros está. Porque allí estaba el Rey Jesucristo en su primera venida, y Él es el que establece el reino, y Él es el Rey de ese reino. Por lo tanto, allí estaba el reino de Dios, y allí también estaba el trono de David, donde el Mesías se sentaría para reinar sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Pero vean ustedes lo que nos dice la Escritura con relación al pueblo hebreo y la actitud de ellos frente a la venida del reino de Dios para aquel tiempo. Cuando el pueblo hebreo rechazó a Cristo, el pueblo hebreo allí estaba rechazando la venida del reino de Dios. Y en el capítulo 21 de San Mateo, vamos a ver el monte de la transfiguración, fue en el capítulo 17. Luego vamos a ver la entrada triunfal de Jerusalén. Fue en San Mateo. Vamos a ver, Miguel, si la tiene por ahí cerca. San Mateo 21. En San Mateo capítulo 21 fue su entrada triunfal. Y lo rechazaron. Y en ese mismo capítulo 21, Jesús profetiza acerca de Jerusalén, la cual será destruida. Eso está en San Lucas capítulo 19. Por cuanto habían rechazado el reino de Dios y su rey, el cual estaba allí. Y vean ustedes
nos dice en San Mateo capítulo 21, verso 40 y les propuso una parábola, les dio una parábola, la parábola del padre de la familia, y luego les pregunta, dice: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Verso 40 en adelante de San Mateo 21, le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Ahora vean cómo aquí Jesucristo les dice, les profetiza que el reino será dado a otro pueblo. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y ahora podemos ver cómo el reino de Dios pasó del pueblo hebreo a los gentiles en la etapa de la formación del reino de Dios. Vean ustedes, primero, las personas que van a reinar con Cristo, primero tienen que obtener el nuevo nacimiento y tienen que obtener así el cuerpo tefánico de la sexta dimensión. O sea que algo ocurre en otra dimensión, que es la sexta dimensión. Y luego para el día posterior obtendrán la transformación de sus cuerpos, y así estarán vestidos como inmortales o en cuerpos inmortales, y serán seres inmortales como Jesucristo, que reinarán con Cristo por el milenio y por toda la eternidad. Y ese glorioso reino milenial, vean ustedes, lo llevará a cabo Cristo con sus escogidos, y se sentará en el trono de David en Jerusalén, y desde allí reinará sobre el pueblo hebreo y sobre los gentiles también. El pueblo hebreo recibirá grandes bendiciones y tendrá paz bajo el reino del Mesías, porque la paz verdadera para el pueblo hebreo solamente la puede dar el Mesías, el rey prometido para reinar sobre el pueblo hebreo y sobre el planeta Tierra completo, porque la paz solamente la puede dar él. Y ahora, entre los gentiles, Cristo ha estado formando su iglesia, o sea, ha estado produciendo el nuevo nacimiento en millones de seres humanos, y también de entre los hebreos como individuos. Dios ha tenido también hijos que lo han recibido como su Salvador, han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido el Espíritu de Cristo, y por consiguiente han nacido en el reino de Jesucristo. Y Él ha estado formando su iglesia, creando su iglesia. Él está creando esos reyes que han de reinar con Él. Y para el tiempo final se completará la creación de esa nueva raza
habrán sido creados, nacidos de nuevo, y luego recibiremos el cuerpo físico y eterno, y se completará esa obra de creación divina de los reyes que con Cristo reinarán en el reino milenial. Pues con su sangre Él nos ha redimido, nos ha lavado de nuestros pecados, nos ha limpiado de todo pecado y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos con Él por el milenio y por toda la eternidad. Ahora, estando Cristo en la tierra, envía a sus discípulos para que hagan saber que el reino de Dios se ha acercado. Y cuando Cristo está entre ellos y le preguntan cuándo debe venir el reino de Dios, Él les dice: el reino de Dios entre vosotros está. Ahora, Cristo, siendo el rey de ese reino, es donde quiera que Él esté, ahí está el reino de Dios, en su primera venida y en su segunda venida. Y ahora, para el tiempo final, tenemos la promesa de la venida del reino de Dios, o sea, un tiempo paralelo al tiempo de la primera venida de Cristo está prometido para el día postrero. Y nos dice en la Escritura que cuando veamos qué sucede en todas estas cosas, sepamos, o sea, qué suceden las señales que Él estableció que serían vistas en el cielo. Él dice que entonces entendamos que el reino de Dios está cerca. San Lucas nos habla en el capítulo 21, versos 25 en adelante, donde dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y hemos estado viendo estas señales en los cielos, en la luna, en las estrellas, en el sol, y hemos también visto en una nube a los 7 ángeles mensajeros y a un ángel que era diferente a los demás, y fue tomada en fotos y publicada en revistas norteamericanas. Y todo eso sucedió en febrero 28 de 1963. De ahí adelante, teniendo todas esas señales, todo creyente en Cristo tenía que estar con su vista puesta en las cosas del cielo, en las cosas celestiales, en las cosas de Dios, porque nuestra redención, o sea, nuestra adopción, que es la transformación de nuestro cuerpo, la redención de nuestro cuerpo, está cerca. Y ahora, en la iglesia del Señor Jesucristo como cuerpo místico, se llevan a cabo eventos proféticos que van realizando el programa de Dios. Y las cosas que son realizadas en la iglesia de Jesucristo como cuerpo místico también son realizadas en nosotros
como individuos. Y ahora, vean ustedes, tenemos a la iglesia del Señor Jesucristo, la cual está representada en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón. Tiene atrio, tiene lugar santo y tiene lugar santísimo. Como también el templo celestial de Dios. Y así también nosotros hemos sido hechos, creados por Dios, con atrio que es el cuerpo, con lugar santo que es el espíritu y con lugar santísimo que es nuestra alma. Y ahora vean ustedes el por qué la obra de Dios para este tiempo corresponde al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, y la obra de Dios en el individuo es en el alma de la persona con la palabra creadora de Dios. Es un mensaje directamente para el alma de la persona, así como también es para el alma de la iglesia de Jesucristo, para el lugar santísimo de la iglesia de Jesucristo. Y por eso es que el maná escondido, es la revelación de la segunda venida de Cristo para la iglesia del Señor Jesucristo. Y así como el pueblo hebreo tuvo maná durante 40 años cayendo, lo cual es figura de Cristo, pues Cristo es el pan de vida eterna, el verdadero pan que descendió del cielo, y a través de las edades, de las 7 edades de la iglesia gentil, y en el tiempo ya de los apóstoles, se está dando el mensaje de la primera venida de Cristo, que es el alimento espiritual, el maná para el alma de las personas durante la dispensación de la gracia. Pero vean, Dios ordenó que guardaran un maná en una vasija de oro y la colocaran dentro del arca del pacto, el cual estaba dentro del lugar santísimo. Y dentro del lugar santísimo es que Dios tiene el maná escondido de la segunda venida de Cristo, que es el alimento espiritual para la dispensación del reino y para toda la humanidad que entrará a la dispensación del reino y entrará al séptimo milenio. O sea que el mensaje del día posterior del séptimo milenio y de la dispensación del reino es el mensaje de la segunda venida de Cristo. Con ese mensaje es que la iglesia del Señor Jesucristo, con todos sus ministros, evangelizará, comenzando desde el territorio donde se cumple la edad de la piedra angular. Con ese mensaje es que evangelizará también al pueblo hebreo. Y estarán llamados y juntados 144,000 hebreos. Ahora veamos lo que nos dice el reverendo William Branham con relación al maná escondido y algunas otras cosas. Veamos. En la página 230 del libro de las edades, segundo párrafo dice: ahora también hay el pensamiento. Vamos a ver un poquito antes, la página 229. Ahora le digo que en cada edad los mensajeros recibieron el maná escondido, pero no lo recibieron solamente para ellos, sino más bien fue como cuando a los discípulos
les ordenaron servir pan y pescado a la multitud. Jesús les dio a ellos el alimento partido, y ellos a su vez lo dieron al pueblo. O sea que Jesús les dio el alimento partido y ellos lo dieron al pueblo. O sea, ellos no podían decir: aquí hay mucha gente y me queda poquito en la canasta, déjame partirlo un poquito más para que rinda más. Ellos no tenían nada que partir, porque ellos no eran los que estaban haciendo el milagro. El que estaba dando de alimentar al pueblo era Jesucristo. Ellos eran colaboradores para llevar ese alimento en esas canastas, pero ellos no tenían ningún derecho a estar partiendo ellos, nada. Ahora vean ustedes el maná que ha sido repartido durante las edades de la iglesia. Viene al mensajero de cada edad y luego es repartido a toda la iglesia. Junto al mensajero de cada edad están los colaboradores del mensajero de cada edad y reparten ese alimento al pueblo. Y ahora, para el día postrero, vean cómo el maná que es dado está representado en los panes y los peces, siendo repartido al pueblo. Y fueron los discípulos que fueron escogidos para trabajar en la obra, los que tuvieron esa labor para llevar a cabo. Y ahora en la página 230 dice: ahora también hay el pensamiento de la participación futura del maná escondido. La participación futura del maná escondido. Yo pienso que será la participación eterna de la revelación de Jesucristo en las eternas edades venideras. La revelación de Jesucristo para las edades eternas venideras es la revelación de la segunda venida de Cristo, con la cual la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y ahora vean cómo aún en el tiempo de Jesús, cuando todavía Él no había llevado a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario, ya le está enviando a sus discípulos a anunciar que el reino de Dios se ha acercado y a darle el mensaje de parte de Cristo, de modo que las personas estuvieran conscientes de que ya lo que Dios prometió para ese tiempo estaba cumpliéndose. Y luego esos discípulos más adelante vinieron a ser columnas en la iglesia de Jesucristo. Y después Dios llamó a Saulo de Tarso y lo colocó también como uno de los apóstoles para llevar el mensaje a los gentiles y repartir de ese maná, tipificado en el maná que caía del cielo en medio del pueblo hebreo. Pero vean ustedes, ese maná estaba escondido de las demás personas, de las demás naciones. Era una revelación para el pueblo hebreo, un alimento para el pueblo hebreo, lo cual también en lo espiritual
El alimento espiritual para la iglesia de Jesucristo durante las edades es la revelación divina de la primera venida de Cristo y su obra de redención y las bendiciones contenidas en la obra de redención. La venida del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, todas estas bendiciones y la formación así de la iglesia de Jesucristo. Y ahora, con el mar escondido en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, que es la revelación divina de la segunda venida de Cristo, la humanidad será alimentada. Y ahora nosotros anunciamos el mensaje del Evangelio del Reino, damos a conocer que Dios ya está cumpliendo las promesas del día postrero. Hay unas que están cumplidas, otras que están en proceso de cumplimiento y otras que están para más adelante. Y con ese alimento espiritual, vean ustedes, están siendo alimentadas miles de personas. Así como cuando Cristo dijo a sus discípulos que le dieran de comer a la gente. Ahora vean ustedes, para la primera venida de Cristo, la gente no tenía el alimento espiritual de la primera venida de Cristo, porque las interpretaciones humanas que tenían en medio de la religión hebrea con relación a la primera venida de Cristo no identificaban a Jesús como el Mesías. Por lo tanto, el pueblo no tenía el alimento espiritual de la primera venida de Cristo, pero Cristo era el que tenía esa revelación y la dio a sus discípulos. Y nadie sabía quién era el Padre sino el Hijo, y nadie sabía quién era el Hijo sino el Padre, y aquellos a quien el Hijo lo quisiera revelar. Y ahora, donde no había alimento, donde no estaba la revelación de la primera venida de Cristo, el alimento espiritual para el alma de las personas, Cristo trajo esa revelación y trajo el alimento espiritual para el alma para las personas que vivieron en aquel tiempo y las que vivirían durante las diferentes etapas de la dispensación de la gracia. Y para el día postrero, miren ustedes, la humanidad no ha tenido la revelación de la segunda venida de Cristo, que es el alimento espiritual para la iglesia de Jesucristo, para el día postrero, en donde se entrelaza la dispensación del reino con la dispensación de la gracia. Ahora vean ustedes, la revelación siempre viene al mensajero de edad en edad. A él viene el alimento espiritual, el maná, para ser repartido al pueblo. Y el mensajero, con los colaboradores que Dios le da, reparte ese alimento al pueblo. Y no se le puede ni añadir ni quitar a lo que Dios le da al mensajero. Dios lo da para el mensajero. Él es, Jesucristo es el que lo parte, lo multiplica y así lo pasa al mensajero, y el mensajero lo coloca a la disposición de todos los colaboradores y de todo el pueblo para que sean alimentados. Ahora nosotros estamos viviendo en tiempo de repartir alimento espiritual para el alma de las personas. Es un alimento espiritual para el alma. Y hay hambre y sed de ese alimento espiritual. Hambre y sed en el alma de los seres humanos. Y ahora, solamente la iglesia del Señor Jesucristo, en la edad de la piedra angular, es la que tiene ese alimento. Ahí es donde está colocado ese alimento espiritual. No hay otro lugar. Ahora, nosotros, conscientes de lo que Dios nos ha dado,
lo damos a conocer, lo llevamos, lo tenemos en videos, lo tenemos en folletos y así por el estilo, y no le quitamos ni le añadimos, para que así llegue directamente al alma de las personas sin ninguna levadura. Llegue un alimento puro al alma de las personas, porque ese es el alimento espiritual que prepara a los escogidos de Dios y les da la fe para ser transformados y raptados. O sea, nos prepara para así ser transformados y llevados a la casa de nuestro Padre Celestial. No le coloquen sus propias interpretaciones, porque eso sería colocarle levadura, y entonces el que lo haga será responsable delante de Dios. Y ahí yo no podré hacer nada por la persona que le coloque levadura al alimento espiritual que Dios da para el pueblo para este tiempo final. Si leen en la Escritura, ustedes verán que no se le podía añadir levadura. Tenían que comer alimento sin levadura. Eso es el mensaje puro para cada tiempo. Porque si se le coloca levadura, ya no es la palabra de Dios pura, es la palabra añadida con interpretaciones humanas, y esto no producirá la fe, la revelación para ser transformados y llevados a la casa de nuestro Padre Celestial. Tenemos que ser cuidadosos en esa parte para que así seamos hallados siervos fieles y prudentes, que somos colaboradores con Cristo y su mensajero del día postrero. En la parábola del siervo fiel y prudente, recuerden que Cristo es el que coloca en su iglesia de etapa en etapa, de edad en edad, al mensajero que desde antes de la fundación del mundo ya él escogió. Luego es identificado cada mensajero como el hombre de Dios para ese tiempo. Ahora podemos ver que en la casa de Dios es donde se reparte ¿qué? El alimento espiritual para todos los hijos e hijas de Dios. Y en la casa de Dios hay alimento espiritual para alimentar el mundo entero por el milenio y por toda la eternidad. En la casa de Dios hay alimento espiritual en abundancia en este tiempo final para una nueva dispensación. Y en adición tenemos el alimento espiritual de la dispensación de la gracia y de la dispensación de la ley. O sea que tenemos toda esa revelación divina de las dispensaciones pasadas. O sea que no estamos con escasez de alimentos, sino que estamos en abundancia, con abundancia espiritual de alimento espiritual. Por lo tanto, llevemos la palabra, el alimento espiritual para el alma de las personas, porque están esperando por ese alimento. No tienen necesidad de irse de este planeta Tierra, de terminar sus días en este planeta Tierra sin ser alimentados. Tenemos el alimento espiritual del día postrero, de la dispensación postrera, la dispensación del reino, y del día postrero al séptimo milenio.
y lo compartimos con todas las personas. Pueden visitar ministros e iglesias y compartir con ellos el alimento espiritual. Ustedes notarán que les llegará al alma y ustedes notarán que eso era lo que ellos estaban esperando. Porque la revelación de la segunda venida de Cristo, solamente la iglesia en la edad de la piedra angular la tendría. Y de esta revelación, solamente la iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra angular es la que le puede dar a las demás personas. Así es que podemos ver la bendición tan grande que Dios nos ha dado. Podemos ver la posición en que Dios nos ha colocado en su cuerpo místico de creyentes. Y podemos ver que estamos muy cerca de nuestra adopción. Cristo dijo: cuando ustedes vean suceder todas estas cosas, levantad vuestras cabezas al cielo, porque vuestra redención, o sea, la adopción o transformación de nuestro cuerpo, está cerca. Y eso es desde el año 1963 en adelante. De ahí en adelante toda persona ha estado llamada a tener su cabeza levantada al cielo, porque del 1933 al 1963 se han estado viendo todas esas señales en el sol, en la luna, en las estrellas y así por el estilo. Y ahora, del 63 en adelante o 58 en adelante, la iglesia entró en una etapa de preparación. Con la venida del precursor de la segunda venida de Cristo, entró en una etapa en donde el pueblo ha sido llamado para estar listo para los eventos proféticos de grandes bendiciones divinas prometidas para la iglesia de Jesucristo. Porque Él vino preparando un pueblo para la segunda venida de Cristo, o sea, para darle la bienvenida a Cristo. Y ahora, eso es para recibir el cumplimiento de su venida. Ahora, es muy importante saber a dónde nos encontramos en el programa divino. Conforme a las profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y las que fueron dadas por Dios a través del reverendo William Branham, el pueblo necesita saber lo que sería la venida de aquel al cual el reverendo William Branham estuvo preparándole el camino. Si no pueden comprender eso, no comprenderán el cumplimiento de esa promesa, como fue en la primera venida de Cristo, en donde Juan el Bautista vino preparando el camino al que vendría después de él. Y todos esperaban que viniera Elías, y cuando vino, no era Elías nifita, era un hombre de aquel tiempo. Y luego cuando vino el Mesías, el cual ellos esperaban, quizás que descendiera del cielo, descendió del cielo, y cuando vino manifestado en un cuerpo que había nacido aquí en la tierra, pero decía, del cielo descendido. Y ellos decían, pero es que ese cuerpo nosotros pues sabemos que nació aquí en la tierra, y que es hijo de María, nació por medio de la Virgen María. ¿Cómo va a decir este que vino del cielo?
ellos no entendían que el que vino del cielo era el que estaba dentro de aquel cuerpo. Y aún la vida de aquel cuerpo que fue colocado en el vientre de María vino del cielo, pero se desarrolló en el vientre de María, célula sobre célula, hasta que luego nació en Belén de Judea. Y ahora vean ustedes cuál fue el misterio de la primera venida de Cristo. Fue el misterio de la venida del ángel fuerte, del ángel del pacto, del ángel de Jehová que vino libertado al pueblo hebreo, viniendo vestido de un cuerpo de carne humana, nacido en medio del pueblo hebreo, llamado Jesús. Ahora vean cómo todo se cumplió en una forma tan sencilla que no podían concebir que en un obrero de la construcción llamado Jesús se estuviera cumpliendo la venida del rey de Israel, la venida del Mesías. Pero se estaba cumpliendo en simplicidad. Ellos no podían comprender porque Jesús podía tener éxito en todas las cosas que él llevaba a cabo y porque operaba en él ese poder, el cual ellos no tenían. Y por cuanto toda obra que es una obra correcta, bien hecha, una obra de excelencia, cuando es hecha, causa celo y envidia a personas que no pueden hacerla. Y eso era lo que tenían en contra de Jesús. Le tenían envidia. Ellos, con todos sus estudios, no podían hacer lo que Jesús hacía sin haber estudiado. Porque no dependía de los estudios teológicos que ellos tenían, sino que dependía del Espíritu de Dios, porque es sin ejércitos y sin fuerza y es sin espada, es con el Espíritu de Dios, la obra de Dios. Y la obra de Jesucristo en su iglesia es con el Espíritu de Jesucristo. Por eso es que los mensajeros de edad en edad han podido tener éxito en la labor que han llevado a cabo. ¿Por qué? Porque ha estado en ellos el Espíritu de Cristo llevando a cabo esa obra. Y si así fue en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, recuerden que la edad de la piedra angular y la gente de la edad de la piedra angular y su mensajero y su mensaje, todo es reflejado primero en las edades anteriores y en los mensajeros anteriores. En las edades de la iglesia hebrea bajo la ley fue reflejado lo que sucedería en la edad de la piedra angular, en la primera venida de Cristo. Y Cristo, el mensajero de la edad de la piedra angular en aquel tiempo, fue reflejado en los mensajeros de las 7 etapas o edades de la iglesia hebrea bajo la ley. Y también había sido reflejado en los profetas dispensacionales anteriores. Y ahora podemos ver que para el día postrero todo lo que va a suceder ya fue reflejado en las edades pasadas y en las dispensaciones pasadas y en los mensajeros pasados, tanto en mensajeros de edades como en mensajeros dispensacionales. Y ahora, en la edad de la piedra angular se hace realidad lo que para ellos fue una realidad allá, pero temporal. Fue una realidad, pero que ya es historia. Y ahora es sacado Cristo de la historia bíblica y es colocado en realidad bíblica para este tiempo final. El Cristo histórico para el tiempo final será el Cristo viviente en medio de su iglesia,
el mismo Cristo, ángel del pacto del Antiguo Testamento, el cual se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo en carne humana, en el velo de carne llamado Jesús, y luego estuvo en medio de su iglesia de edad en edad, manifestado en el Espíritu Santo, estuvo en su iglesia en el mensajero de cada edad, en el ministerio o don ministerial de cada edad, y luego en el día postrero estará manifestado en medio de su iglesia en su ángel mensajero. Esto es para la iglesia de Jesucristo como cuerpo místico de creyentes. Y ahora, ven ustedes, el Cristo de la Biblia, el que está en la Biblia, en la historia bíblica, de edad en edad y de dispensación en dispensación, es tomado de la historia y sacado a realidad y manifestado en cada tiempo, y entonces se hace realidad el Cristo de la historia bíblica, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. San Pedro dice que el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas, y el Espíritu de Cristo, el ángel del pacto, es el que de edad en edad, vean ustedes, se manifiesta. Por lo tanto, convierte en realidad su programa correspondiente a cada edad. Vivifica su palabra prometida para cada edad. O sea, la trae a vida, la trae a cumplimiento. Y así es como Él lleva a cabo la obra correspondiente a cada edad, vivificando, trayendo a vida, a cumplimiento, su palabra prometida para cada edad. Y así es vivificada su palabra. Y así es avivada su obra de edad en edad. Y es dada a conocer esa obra que está siendo llevada a cabo en ese tiempo. Y reciben el beneficio las personas que viven en ese tiempo y reciben esa palabra revelada. Ahora nosotros estamos viviendo en el tiempo más glorioso de todos los tiempos. Y todo está llegando a su final para el reino de los gentiles, pero estamos viviendo en la introducción del séptimo milenio. En la página 330 del libro de las edades, dice el reverendo William Branham, dice: voy a leer un pedacito aquí nada más. Dice: entonces la llave de David significa que es Jesús quien dará comienzo al milenio. Él es el que cierra y ninguno abre, y el que abre, ¿y qué? Y ninguno cierra. Y ahora la llave, ¿dónde estaba? Sobre su hombro. Y miren con lo que todo esto tiene que ver. Al estar sobre su hombro la llave de David, esto está relacionado a una boda. Dice en la página 328 y 329 de las edades, dice: pero ¿qué quiere decir esto? Pues la frase principado sobre su hombro
viene de la ceremonia matrimonial de los países orientales. Cuando la novia ha sido entregada al novio, o sea, en la boda, matrimonio, ella se quita el velo y lo coloca sobre el hombro o sobre los hombros del novio. Y con esto ella significa que no solamente está bajo su dominio, que ella efectivamente ha entregado todos sus derechos a su esposo y que él en verdad es la cabeza. Pero que sobre él y solamente él está la responsabilidad y el cuidado de ella, y que nadie más, ningún otro hombre, ningún otro poder tiene este derecho o responsabilidad. Eso, oh amados, es la llave de David. Y ahora vean ustedes, con la llave de David sobre su hombro, él es el que dará comienzo al milenio. Dice, entonces la llave de David significa que es Jesús quien dará comienzo al milenio. Aquel quien tiene las llaves de la muerte y del infierno levantará a los suyos para que puedan compartir de su reino de justicia sobre la tierra. Ahora, siendo que la llave de David sobre su hombro representa que es Cristo el que dará comienzo al milenio, y la llave de David sobre su hombro está representado todo esto en una boda, donde la novia, al ser entregada al novio, se quita el velo y lo coloca sobre su hombro y lo reconoce. Eso da testimonio que lo reconoce como su cabeza. Reconoce entonces su venida para la boda, y esas son las vírgenes prudentes con el esposo que entran con él a las bodas y se cierra la puerta. Y ahora vean ustedes cómo todo eso es lo que corresponde a este tiempo final. Cristo, sin unirse a su iglesia y sin estar en y con su iglesia como la cabeza de su iglesia en el cumplimiento de su venida, no tendría la llave de David para comenzar el reino milenial. O sea que antes de comenzar el reino milenial, él con su iglesia tienen el matrimonio y después van a pasar la luna de miel, o sea, van a pasar la fiesta. Corrió la fiesta, eso es la recepción, que es la fiesta de las bodas del Cordero, o cena de las bodas del Cordero, a la casa de nuestro Padre Celestial. En algunos países es el padre y la madre de la novia los que preparan la recepción, o sea, la fiesta. Pero en este caso, miren ustedes, es el padre del novio el que prepara la fiesta allá en la casa del novio, en la casa de nuestro Padre Celestial. ¿Y qué lugar mejor que ese? No lo hay. Pues en esta tierra, en esos días, no van a estar muy buenas las cosas, porque se estará llevándose a cabo aquí en la tierra la gran tribulación. Por lo tanto, acá en la tierra no es buen lugar para pasar esa fiesta de la cena de las bodas del Cordero, que es un tiempo de fiesta de 3 años y medio. 3 años y medio es para la iglesia de Jesucristo. El mejor lugar es la casa de nuestro Padre Celestial. Ese es el lugar
más seguro, el único lugar seguro. Allí nadie nos va a molestar. Y luego, pues regresaremos a la tierra para la luna de miel. Solamente 1000 años de luna de miel. 1000 años de luna de miel aquí en la tierra. En tiempo de luna de miel, pues no se está trabajando. Por lo tanto, no tendrán que ir a trabajar a la oficina, tomar el auto para ir a trabajar o estar comprando autos. Los trabajos terrenales, estos trabajos terrenales que hacemos en la actualidad, no los estaremos haciendo en el reino milenial. Estaremos de fiesta con Cristo, pero no en trabajos como los que hacemos en la actualidad. Todo será diferente. Todo será como era antes de la caída del ser humano en el huerto del Edén. Así es que podemos ver la bendición tan grande que hay para todos nosotros, los que estamos aquí, y para todos los demás que a través de la palabra de Dios, del tiempo en que vivieron, escucharon la voz de Dios y recibieron el mensaje de Dios para su tiempo y también para los de este tiempo en que vivimos. Hay grandes bendiciones para todos nosotros, los que vivimos en este tiempo, como también para los que vivieron en edades pasadas y recibieron la palabra de Dios. Así es que trabajemos en la obra de Cristo con amor divino, conscientes de lo que hacemos, sin añadirle ni quitarle, para que nadie le quite lo añada. Miren ustedes, Dios ha tenido para este tiempo en su obra todas las facilidades para que sea todo grabado y luego impreso. Así es que nadie le quite o le añada, nadie le dé su propia interpretación a lo que Dios nos da en este tiempo. Lo que Dios nos da, eso está interpretado. Esa es la interpretación que Dios le da a lo que ya fue profetizado. Ahora podemos ver dónde nos encontramos en este tiempo final. Sí, necesitamos tener más luz acerca de algunas cosas que ya Dios nos ha hablado. En algún mensaje encontraremos más luz. Pero no traten de buscar una linterna o una luz personal suya para tratar con ella de alumbrar, porque eso no funciona. Eso es la propia interpretación de la persona. Mejor esperamos que Dios nos dé más luz. O sea que prenda o le dé más fuerza a la corriente y nos alumbre más. Ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes, dándoles testimonio en esta ocasión del reino de Dios que se ha acercado, así como se acercó al pueblo hebreo, que era el que estaba esperando la venida del reino de Dios y estaba esperando la venida del Mesías para ese tiempo final, por cuanto el reino de Dios sería quitado del pueblo hebreo y pasado a otro pueblo. Ha sido pasado al pueblo de los gentiles, a la iglesia de Jesucristo,
Por lo tanto, es la iglesia de Jesucristo la cual en el día postrero tendría la bendición de la venida y acercamiento del reino de Dios. Y se ha acercado a la iglesia de Jesucristo todo lo que ha sido prometido para este tiempo final. Por lo tanto, tengamos nuestro corazón y nuestras cabezas y nuestras mentes levantadas al cielo, a Dios y a todo su programa. Y ayudemos a los que podamos ayudar. No discutiendo con ellos, sino dándole el mensaje en folletos o en videos y no entrando en discusiones con las personas ni tratando de imponer algún punto de vista que usted tenga, sino, como decían unos jóvenes a unos ministros, le daban el mensaje en folletos y en cintas y le decían: cualquier pregunta que tú tengas, vas a encontrar la contestación ahí. Y si no la encuentras ahí, me lo haces saber y yo te consigo otro mensaje. Y así iban dándole mensaje y mensaje hasta que Dios iba abriéndole el entendimiento a la gente e iban encontrando la contestación a sus preguntas e iban pidiendo más mensajes. Porque todas las contestaciones están en la palabra revelada. Y si hay alguna que no está, es porque todavía no ha sido revelada esa parte. Y hay que esperar hasta que venga esa revelación de parte de Cristo. Porque cualquier opinión que demos nosotros es nuestra. Por lo tanto, no conviene a la iglesia de Jesucristo tener opiniones personales, sino la revelación que viene de parte de Jesucristo para su iglesia, para este tiempo final. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y adelante, trabajando en la obra de Cristo y también abriendo más grupos, más congregaciones, más locales, para que sean alimentados las personas que tienen hambre y sed de oír la palabra de Dios del día postrero. Jesús les dijo: dadle vosotros de comer. Les dio el alimento que ellos tenían que repartir. Les dijo también que se recuesten en el piso, o sea, en la grama, si había grama. En esos lugares son bastante secos, pero si había, pues se recuestan y les dijo de 50 en 50. 50 nos habla de Pentecostés, tanto de día de Pentecostés como de año de Pentecostés. Y ahora, de 50 en 50, vean ustedes, o sea, un grupo aquí, otro allí, así, para ser alimentados. Y eso también lo que nosotros hacemos al abrir diferentes lugares y tener ahí el alimento en videos y en folletos. Ahí tenemos una labor como la que hacían los discípulos, colocando a la gente de 50 en 50 y llevándoles el alimento. Ahora podemos ver el tiempo en que estamos viviendo. Es el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos, y es el tiempo en donde la labor que realizamos tiene la bendición de Dios. Y cuando uno sabe que tiene la bendición de Dios, uno trabaja a la segura. Ahora, si le añade o lo quita, recuerde, eso no tiene la bendición de Dios. La persona tiene un problema muy grande delante de Dios. Su obra no será aceptada por Dios, será quemada, y él con dificultad
se salvará. Eso es lo que dice San Pablo, ¿verdad? Como pasando por fuego. O sea, bajo graves problemas por añadirle o quitarle a la palabra. San Pablo decía, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Así es que tenemos nosotros que ser cuidadosos al trabajar en la obra de Cristo. Bueno, vamos a dejar por aquí a Miguel nuevamente para continuar. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y buen provecho espiritual y buen provecho también en lo físico. Ya Miguel, tú almorzaste ya, pero desayunaste. ¿Ustedes desayunaron también? Pues mire, yo no he almorzado y tampoco he desayunado y estoy lo más tranquilo. Así es que ya después, pues, desayuno, almuerzo y si es un poquito más tarde, ceno a la misma vez y no hay problema. La comida está segura, o sea, la comida está en su sitio, está quieta, pero lo primero para mí es la comida espiritual, que es para vida eterna. Bueno, vamos a pedirle a Miguel por aquí que pase y continúe, Miguel. Que Dios le bendiga grandemente y muchas gracias por vuestra amable atención y adelante trabajando en la obra del Señor. Vamos a obtener la gran victoria en el amor divino. Es una promesa. Estamos trabajando en toda esa labor, que el final de esa labor será la gran victoria en el amor divino. No sé si ya Miguel y Julio le dijeron que ya Dios nos proveyó un poquito de terreno más que necesitábamos y ya nos había dado que llega hasta una verja que había por allí, y luego nos dio el otro que tiene un edificio allí, y luego nos dio el otro que está más allá. Y Dios ha estado proveyendo y continuará proveyendo para cumplir con los pagos. Queremos saldar lo más pronto posible todos esos terrenos, así es que esperamos que Dios bendiga a todos los hermanos y a todos nosotros. También le hemos dejado libre la oportunidad, tanto a las personas de acá, de Puerto Rico, como a las personas de otros países. Le hemos dejado libre la oportunidad a los que quieran, tener parte, o sea, colaborar en esta parte, ya que hay personas siempre que desean colaborar en lo que hacemos aquí en Puerto Rico, como también nosotros queremos siempre colaborar con todo lo que se hace en los países y hacemos que les llegue el mensaje a todas las naciones para que así sean alimentados. Bueno, vamos a dejar por aquí a Miguel para que él continúe y él pues esto es el que se encarga de ver cómo los que quieren tener una oportunidad para colaborar acá, pues Miguel es el que se encarga de eso para decirles cómo es que pueden colaborar con nosotros acá. Y tiene que ser los que de todo corazón y con amor divino lo quieren hacer. Si no, no deben hacerlo. Porque Cristo acepta lo que hacemos si lo hacemos
de todo corazón, por amor a Él. Eso es algo que Miguel también necesita decirle a las personas para que así estén conscientes de que lo que hacemos para Cristo lo hacemos de todo corazón, con amor divino, porque lo amamos a Él. Él nos ama a nosotros y nosotros lo amamos a Él. Bueno, con nosotros nuevamente Miguel para continuar. Oren mucho por estos viajes misioneros que se están llevando a cabo y que no sabemos hasta cuándo se estarán llevando a cabo. No sé si quizás venga una etapa en donde esté más quieto en un solo lugar, pero si llega una etapa muy pronto para estar quieto en un solo lugar, no es para estar quieto sin trabajar, sino que habrá tanto trabajo que no podré salir del lugar que sea. O sea que no voy a tener menos trabajo, sino más trabajo que todo el que tengo en la actualidad en todos los países viajando. Así que vamos a dejarlo, Miguel, por aquí, porque si no le pedimos que venga por acá, tengo que seguir hablando y eso es lo que él quiere. Así es que vamos a pedirle a Miguel ya que tome su parte, que Dios le bendiga, que Dios le guarde y ore mucho por mí, por toda la congregación aquí en Puerto Rico. Gracias, Señor Jesucristo. Para que Él nos guíe y nos bendiga y nos guíe en toda la labor a llevar a cabo aquí en Puerto Rico y en la forma en que debe ser usado todo esto que Dios nos está dando en estos días. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde a todos. Amén y amén.